o esas clases es para educar a la comunidad y también para que puedan dejar a su familia, su patrimonio protegido. Entonces, ya aquí tengo a la abogada Viviana Oropesa, que ella es su especialidad, es cómo ayudar a la comunidad y cómo ayudar a proteger a tu familia y a tus bienes. Y va a explicar lo que es la diferencia de un testamento y de un living trust, que viene siendo un fideicomiso, ¿verdad, Vivian? Sí, un fideicomiso. Sí. A veces dicen, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué dijo? Como quien dice, sí, yo soy Viviana Oropesa y yo soy abogada de patrimonios. También ayudo a negocios pequeños, pero principalmente ayudo a familias a ayudarles a establecer sus patrimonios y proteger sus bienes y sus familias. Estoy en esta práctica desde el 2017 y aunque solo tengo 3 años haciendo esto legalmente, anteriormente estuve en finanzas. Tengo una maestría en finanzas y anteriormente también daba consejos de inversiones a mis clientes. Así que he lidiado con los dos lados de establecer un patrimonio, lo que es el lado de inversión y protección de vida, protección de bienes, y el lado legal de establecer el patrimonio que les ayude a protegerlos de esa manera también. Así que más o menos por eso se me hizo muy natural entrar a este tipo de ley, porque ya tenía un antecedente en ayudar a las personas con este tipo de problemas de patrimonios. Así que este taller lo quiero hacer como interactivo. Si tienen preguntas, me pueden hacer preguntas, no tienen que esperarse a que termine, porque quiero que aprendan y que agarren lo que ustedes necesitan sobre el tema, ¿verdad? Así que les voy a enseñar aquí tengo una presentación media técnica. Si se les hace muy aburrida, me pueden interrumpir, se los puedo decir de otra manera, porque a mí a veces también como que no me mido en todo lo que estoy poniendo en mis presentaciones. A ver. Ok, así que aquí tengo como les había dicho, estamos presentando sobre testamentos, patrimonios y fideicomisos. Y principalmente, simplemente les quería informar aquí sobre qué es un patrimonio. A veces las personas dicen qué es un patrimonio. Y patrimonio simplemente es la herencia de pertenencias y si tienen pequeños de personas, ¿verdad? Es sus casas, sus inmuebles, sus bienes de todo tipo, ya sea dinero, ya sean en inversiones, y sus hijos. Y lo que pasa con nuestros bienes y nuestros hijos es que si nosotros no establecemos un plan o no ponemos por escrito, entonces la ley decide, el Estado, porque pues yo ayudo a personas aquí en California, así que todo lo que estoy diciendo aquí se refiere a la ley de California. Y la ley de California va a determinar exactamente qué es lo que va a pasar con el patrimonio. La ley puede dictar cómo se divide ante el tribunal y el proceso es público, es frente a un juez, la información es pública, se tiene que presentar información sobre si hay deudas y se pone hasta en un periódico para informarle a la persona que ha fallecido a alguien, para que así ellos se den cuenta que esta persona ha fallecido, que hay un patrimonio y que pueden hacer línea para, como quien dice, venir a agarrar su dinero si esta persona tenía deudas. Y este proceso se llama lo que se llama probate. No sé si lo han escuchado anteriormente, pero se dice, generalmente cuando hablamos de este tema les decimos a las personas que tienen que protegerse de probate. Pues probate es este proceso ante la corte, ante el tribunal, que no queremos que las personas tengan que llegar a que la ley y un tribunal dicte exactamente lo que va a pasar con sus hijos, lo que va a pasar con sus bienes. Porque ¿quién mejor que uno para decidir qué vamos a hacer con nuestro dinero y con nuestras familias, verdad? Oye, una pregunta. ¿Hay un costo? Por ejemplo, si por X razón no tenías nada ordenado o algo en escrito a través de un testamento, si se va a probate, ¿hay un costo de probate? ¿Es costoso el proceso? Sí, es súper costoso. Sí, tiene que uno hacerlo ante un tribunal en probate, porque generalmente si lo hace uno privado con sus
propio plan de fideicomiso, lo hace uno privado con su abogado y es un proceso rápido. Pero si uno entra en probate, es un proceso de menos de entre 6 meses y a veces hasta de años, dependiendo de si las familias están en litigio sobre algo de los bienes, pero puede ser un proceso alargado de años. Y ante ese proceso, pues se van deteriorando los bienes porque tienes que pagarle al tribunal, se tiene que pagar los costos de la corte, se tiene que pagar al abogado, se tiene que pagar todos los costes de seguir el proceso de probate. Y generalmente estimamos que se pierde aproximadamente 40% del patrimonio. Así que si tenías un patrimonio de ya sea de $1 millón, terminas con un patrimonio de $600,000. Wow. Así que sí hay un costo, definitivamente se pierde algo. Como digo, nosotros podemos dejar por escrito nuestras decisiones y así poder evitar este problema de tener que hacer todo frente a un tribunal. Testamentos, fideicomisos, cartas poder. Cartas poder, cartas de tutor, todo esto son documentos, son herramientas que ayudan a manejar exactamente lo que va a pasar cuando o una persona fallece o una persona se deshabilita. Generalmente el testamento o el fideicomiso dictan exactamente lo que pasa con los bienes, a quién se le dejan los bienes, y si no dejas algo por escrito, pues obviamente pues la ley tiene su proceso que dicen a quién le van a dejar los bienes. Si tienes por ahí un hijo que está en drogas, porque me ha pasado que tengo clientes que tienen un hijo que está en drogas o algo y que no le quieren dejar dinero, si algo no dejan por escrito algo para no dejarle bienes, la ley dicta que es todo para los hijos y se divide en partes iguales a los hijos, así que es muy importante saber exactamente lo que uno quiere en comparación a lo que decide la ley. Y una pregunta, y que si algún hijo se porta mal, también puedes poner ese hijo le toca el 10% y el otro hijo o sea, te ha tocado casos así de que los papás o la familia específicamente pone porcentajes. Sí, exactamente. Eso es exactamente lo que puedes hacer con un testamento y un fideicomiso. Aunque la ley dicta que pues es a los herederos, son los hijos y que son en partes iguales. Si tú quieres dejarle, no sé, 10% a uno, 5% a otro, 80% a otro y eso puedes hacerlo mientras tú estés haciendo esas decisiones dentro de tu testamento o de tu fideicomiso. Cuando entra uno en probate que no tiene nada por escrito, lo van a hacer como dicta la ley, pero sí. Y también puedes excluir hijos o personas si no quieres. Es más, si te caen gordos todos tus hijos, puedes decir a ninguno de mis hijos lo dejo no sé, al Children's Hospital, lo dejo a un amigo. Pero esas decisiones las haces tú, no la ley, no la corte, no un juez. Por eso, pues, se recomienda. Porque sí, cada familia pues tiene su situación única, así que a veces hay también que es el segundo matrimonio de la persona y los hijos de uno de los papás están viviendo también con los hijos del nuevo papá y así. Pueden pasar otros problemitas también ahí si uno no deja por escrito cómo quiere que se dividan las cosas. Entonces hay que portarse bien con los papás, ¿verdad? Sí, hay que portarse bien. Y también hay cláusulas que puede uno poner dentro del fideicomiso que si uno de los hijos contesta el fideicomiso o el testamento, que los excluyen completamente de la herencia. Y en deshabilidad, pues se dicta el proceso práctico de manejo de bienes. Por ejemplo, a veces uno sí planea como para fallecer, pero nunca planea uno para una deshabilidad. Así que si alguien está en un accidente, terminas en una coma, no puedes hacer decisiones por sí mismo, o simplemente a causa de una enfermedad mental, también se tiene que dejar algo por escrito de quién va a manejar las decisiones financieras, quién va a manejar mi dinero, quién va a tener acceso a mis finanzas, quién va a hacer decisiones para mí, decisiones médicas. Si estoy en una coma, quién
quién va a decidir si me desconectan del oxígeno o si no me desconectan. Y eso tú lo puedes decidir antes de que pase todo esto para que al rato la familia no se esté peleando. No sé si han escuchado del caso de Terry Schiavo. Hace como una década estuvo en la Corte Suprema aquí de Estados Unidos, donde una señora, creo que estuvo en un accidente y estaba en coma, pero al salir de la coma, pues no hablaba, pero sí la tenían como en un tubo donde le daban mantención, donde le daban comida, y ella sí no hablaba, pero sí reaccionaba los ojos y sí pues veía, y entre la mamá y el esposo se pelearon porque él decía que ella había dicho que ella no quería estar conectada a procesos artificiales, y la mamá decía que sí, que la dejaran porque ella estaba bien, ella simplemente no se podía mover y no podía hablar, pero ella reaccionaba y escuchaba, simplemente les daban de comer por un tubo. Y fue una pelea hasta que llegó a la Corte Suprema, y la Corte Suprema dijo que ellos no podían hacer esa decisión, y obviamente se le daba la decisión al esposo, porque técnicamente iba a ser ex esposo porque estaba en proceso de divorcio, pero no se habían oficialmente divorciado. Y él decidió desconectarla del tubo de comida, y el último falleció la señora, pero porque se murió de hambre, no pues porque no reaccionaba. Así que yo sé que es una historia muy fea, pero son los tipos de problemas que pueden pasar cuando uno planea para una deshabilidad. Deja algo por escrito. Si esa señora hubiera tenido sus documentos, hubiera podido sido algo claro, donde ella decía, sí, desconéctenme, no me desconecten, y quién va a hacer esas decisiones. Digan, Natividad y Claudio preguntaron que si un fideicomiso es lo mismo que un trust. Sí, es un trust. Es un trust, ok. Sí, es la traducción de un trust. El proceso sucesorio, como habíamos dicho anteriormente, es el probate, es el proceso ante un juez, y también es donde se presentan los bienes y las deudas. Y como habíamos dicho también anteriormente, generalmente se pierde 40% del valor de los bienes. La administración privada de un fideicomiso es mucho más barato, obviamente, pues porque no tienes que estar en una corte, no tienes que pelearte con nadie, no tienes que ir frente a un juez cada vez que vas a vender un bien o quieres hacer una decisión sobre algo del patrimonio. Así que es privado y es mucho mejor en que no tienes que pagar tanto. Pregunta Diana, el fideicomiso también, en un living trust, ¿puedes también poner pertenencias materiales? No solamente como bienes raíces, puedes poner, por ejemplo, carros, puedes poner cosas de valor sentimental. Sí, son todos los bienes. Okay. Pueden ser cosas, pueden ser joyas, pueden ser todo lo que le pertenece al patrimonio. Se pone dentro del fideicomiso, se ponen los bienes raíces, se ponen joyas, se puede poner todo lo que es pertenente a la persona y su patrimonio. También hay muchos temas que han hablado de la propiedad intelectual, donde también si quieres se puedes poner toda tu propiedad intelectual, ya sean tus cosas como tu información, si creaste un libro, tu propiedad intelectual, porque a veces también hay, pues no sé, ustedes sí sepan, pero hay gente que juega juegos en el Xbox o online como Fortnite, y que agarran puntos y que tienen estos tipos no sé, de acceso a ciertas cosas en los juegos, o también las contraseñas de redes sociales son técnicamente propiedad intelectual. Si se pone todo dentro del fideicomiso, entonces al tiempo de establecer el patrimonio, la familia tiene acceso a todo lo que le pertenece a la persona. Pueden tener acceso a las cuentas ya sea de juegos, si tienen puntos, o a veces ya ves que sacan las personas que tarjetas de crédito, si tienen puntos para viajar. Son cosas que uno a veces no piensa, pero sí son bienes de la persona, que también se pueden poner todos dentro del patrimonio para las familias. Y luego, pues en caso de deshabilidad, como hemos dicho, una carta poder, ya sea de finanzas o carta poder para hacer decisiones de salud, son súper importantes.
pero más que nada, para las personas que de tiro no quieren empezar el proceso de hacer nada con su patrimonio, por lo menos si tienen hijos menores de edad, tener alguna carta donde dictan el tutor de sus hijos para así proteger a los hijos y tener por lo menos a alguien designado a donde van, quien va a cuidar de sus hijos si llega a pasar algo con los papás, ¿verdad? Porque eso es una de las cosas más importantes, ¿verdad? Nuestros hijos, sí. Y a veces también pues tenemos personas en la familia de las cuales queremos proteger a los hijos. Y también es una de las opciones que le doy a mis clientes. Si hay alguien en tu familia de quien quieres proteger al niño, podemos hacer una carta privada dentro del patrimonio que si esa persona quiere agarrar acceso al niño, quiere ser tutor del niño, podemos sacar esa carta para que se como evidencia de que esa persona no es para el niño y que la familia tenía muy claro y establecido que quería proteger al niño de esa persona. Viviana, buenas tardes. Me llamo Edgar Rodríguez y primeramente muchas gracias por aportar tu tiempo para educar a la comunidad de este tema. Mi pregunta es, estabas hablando acerca de una carta, entonces yo he escuchado, puedes escribir cartas, pero se necesitan que ser, digamos, con un notario, como se necesitan que algún otro paso aparte de yo escribir una carta y decir quiero esto y guardarla en un cajón, o se necesita que legalizar de alguna manera. Sí, esos tipos de cosas sí se necesitan legalizar. Generalmente cualquier carta poder se requiere que se esté notarizada. Yo cuando hago todos los documentos con mis clientes siempre traigo un notario que notariza todos los documentos. Lo que es un testamento, la ley da un poco de flexibilidad en establecer un testamento, simplemente porque no les gusta tener patrimonios que no tengan, que no dicten a dónde se van a ir los bienes. Así que hay flexibilidad. Hay lo que se llama un holographic will, no sé si has escuchado, donde si por escrito a mano haces un testamento que dices yo, Viviana, este es mi testamento y dejo tal y tal a tal, y lo firmas con tu mano escrita, que generalmente el tribunal sí lo respeta, pero generalmente es nomás para el testamento, porque ellos tienen esa flexibilidad con los testamentos, pero para otras cartas poderes sí se necesita ser notarizadas. Muchas gracias. Sí. Viviana, tengo una pregunta. Sí. Digamos que hacemos una fideicomiso como pareja con los niños, ¿verdad? Pero en el futuro, digamos, hay una separación y le pasa algo a mí o a él y queda esa carta así estipulada a dónde queríamos que los niños fueran, pero un papá estará vivo, entonces no vale. ¿Un papá está vivo? Ajá, digamos o se tiene que hacer otra. O sea, si uno de los padres fallece, pero había algo que está estipulado de qué pasaría, ¿eso solamente es en caso de que los dos fallezcamos? Sí. ¿O cómo? Sí, y yo generalmente lo que establezco son tres partes. Es la parte de donde es el intercambio de responsabilidades y luego son los otros dos pasos de otras dos personas si los dos fallecen. Porque generalmente, por ejemplo, con la carta poder, si yo hice mi carta poder donde si algo me pasa a mí, donde yo estoy deshabilitada, la siguiente persona que tiene ese acceso es mi esposo. Y de ahí también hay otras dos personas bajo él. Lo mismo con los tutores. Es simplemente si los dos fallecen, entonces entran las otras dos personas que serían responsables. Pero si uno vive, los papás siempre obviamente son a los que la corte les daría el niño. Pero si los dos fallecen, ese es el problema. Es cuando los dos fallecen, ¿a dónde van a ir los niños? Así que hay maneras también de establecerlo donde si, por ejemplo, uno está deshabilitado y el otro ha fallecido,
también pues obviamente hay niveles de donde puedes poner a personas que cuiden no solamente a la persona deshabilitada, pero también mantener cuidado de los niños. Así que uno tiene que pensar en diferentes, tenemos que pensar como bien trágico, ¿verdad? ¿Qué es lo peor que podría pasar? Y establecer diferentes niveles de protección. Pero sí, generalmente primero el padre o primero el esposo, sí. Pero sí, en el momento de establecer un fideicomiso, el fideicomiso está vigente mientras uno quiera. En el momento que yo ya no quiero que este fideicomiso que esté vigente, yo lo puedo poner en la lumbre y ya no vale. Es algo que se puede, no tienes que hacer. Obviamente si lo quemas, pues entonces va a dictar la ley del probate, pero en cualquier momento se puede hacer no vigente cualquier documento que hagas. Vivian, una pregunta. ¿Tú recomiendas, ya teniendo tu Living Trust, tú recomiendas hacer, no solamente hacer modificaciones, pero revisar el Living Trust por lo menos cada 2, 3 años para, nada más para doble checar si hubo unos cambios en tu vida o si hubo unos cambios en tu familia? Sí, cada 2 años generalmente es lo que las personas tienen que volver a ver su situación y si ha cambiado y hacer cambios, por ejemplo, si ha nacido otro niño o si ha fallecido alguien en la familia que ya no sería beneficiario. Ese tipo de cosas siempre es algo que se tiene que estar revisando a través del tiempo. Y luego también pues a veces hacen un fideicomiso cuando los niños están pequeños y ya cuando crecen y están fuera de la casa, ya son adultos, entonces tiene que establecer otra cosa completamente porque pues ya no tienes niños menores de qué proteger y a veces si los niños tienen su propio patrimonio y ellos no quieren herencia, entonces pues ya restablecer tu patrimonio en otra dirección, ya sea para una organización caritativa o un amigo o algo diferente si quieren cambiar, pero sí es importante siempre estar al tanto de los cambios que se necesitan a través del tiempo. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Bueno, hablando de fideicomisos y testamentos, generalmente el fideicomiso es necesario cuando tienes más de $150,000 en cualquier bien o eres dueño de algún tipo de inmueble, ya sea tu casa o varias casas o cualquier tipo de inmueble. Porque generalmente aquí en el estado de California, si tienes menos de $150,000 en bienes, no necesitas el fideicomiso porque hay un proceso como acelerado donde la corte te permite pasar el patrimonio rápidamente, donde no tienes que hacer el proceso de probate si no tienes muchos bienes. Pero si tienes más de $150,000 en cualquier bien o eres dueño de una casa, es súper recomendable tener el fideicomiso, el trust. Los $150,000 es sobre, por ejemplo, si compras una casa de 600 y la casa en 2 años vale 650. No importa, no importa el valor que tiene la casa, simplemente es algo que sea más de $150,000, no solamente que tengas equity o no. No importa, porque generalmente cuando estamos hablando de lo que se llama net worth, estamos hablando entre la diferencia de lo que es el valor del patrimonio menos las deudas, ¿verdad? Ya sea si compraste una casa de $1 millón, pero debes $600,000, el net worth es $400,000, ¿verdad? Pero cuando estamos hablando de un patrimonio, la ley lo ve como el valor. Ellos no les importa la deuda, ellos les importa el valor. Así que si el valor de la casa es $1 millón, ellos lo van a ver como $1 millón, aunque haya deuda de $900,000. O si la casa vale $200,000 y se debe 150, técnicamente, pues nomás sería equity de 50,000, ¿verdad? Pero de todas maneras la ley lo ve como un bien de más de $200,000. Así que el bien se
se califica diferente cuando estamos hablando de un patrimonio a como generalmente los vemos cuando hacemos finanzas y estamos viendo un net worth. Viviana, eso es lo que acabas de decir, ¿beneficia o perjudica a la persona cuando ven tu casa que vale 1 millón pero debes 900,000? Sí. ¿Ayuda o perjudica? Pues te perjudica en el hecho de que la ley no va a decir tú tienes $100,000 de bienes. La ley lo va a ver como tienes $1 millón de bienes porque el valor de tu propiedad es 1 millón. Pero de todas maneras, pues se tiene que procesar todo. Si, por ejemplo, no tienen su patrimonio establecido con un fideicomiso, entonces tendrían que entrar en probate y ante la corte tener que pues hacer el proceso sucesorio de pagar la deuda, vender la casa, pero cada paso, cada cosa, primero se tiene que presentar la persona que se va a presentar como la albacea del patrimonio y la corte tiene que aprobar a esa persona. Ya eso fue un día en la corte, ya eso fue un papeleo, ya eso fue un día frente a un juez. Y luego, que ¿dónde están los bienes? Ya meses después, que aquí están los bienes. Pagar la corte, pagar el abogado, así que cada pasito que tengas que hacer cuando no tienes algo establecido cuesta. Así que a veces, aunque solo van a ser, por ejemplo, la casa de 1 millón, se ven 900,000, se pagan los 900,000, pero esos $100,000 para cuando termines ya no va a haber nada casi, porque ya pagaste corte, pagaste abogado y se deterioró. Pero sí, no te beneficia en el hecho de que ellos simplemente ven el valor del bien y no la diferencia entre la deuda y el valor del bien. Entonces, al final, el Estado es el que gana si no estás protegido. Bueno, no digan, ¿sabes quién gana de veras si no estás protegido? La verdad, el abogado. Porque el estado de California tiene su propio registro de exactamente lo que te tienes que pagar a los abogados en honorarios. Así que si tú no hiciste un fideicomiso, el estado de California va a decir si el patrimonio está entre $200,000 y $300,000, se le paga tanto porcentaje al abogado. Si está entre tanto y tanto, se le paga este porcentaje al abogado. Así que ahí es donde nosotros hacemos nuestro dinero, ¿verdad? Si la persona no planea y tenemos que estar en un tribunal, ahí es donde van a tener que pagar para hacer todo el proceso frente a la corte. Y es porque se toma muchísimo tiempo, es muy fastidioso, hay mucho papeleo y tienes que estar frente a un juez cada vez que hay un proceso. Pero sí, el Estado generalmente pues no son los que se quedan con el dinero, pero el dinero sí se pierde en costos ante la corte y con los abogados. Y luego comisiones de bienes raíces si hay que vender la propiedad, entonces sí, también. Es el 30-40%, aparte otro porcentaje para poder vender la casa, entonces sí. que se pudo haber evitado todo eso con sí. un y además también en el momento que estás frente a un tribunal, todo es súper público, así que si de repente sale alguien y dice, pues a mí me debía tanto dinero, entonces ahora tienes que pelear con esa persona para, según pagar la deuda que se le debía a esa persona, de la persona ya fallecida, y a veces termina uno hasta endeudado, porque pues se tiene que pagar las deudas y también tiene que ser todo público, y en el momento de que haces el patrimonio público es cuando empiezan a salir personas y que herederos o que, ya ves, que como suele pasar en el momento que se publican las cosas, empieza a salir familia que no sabías que tenías. Ok, entonces todo esto pasa si no tienes si no has hecho ciertos pasos antes de que alguien muera, ¿no? De fallecer. Sí, y es generalmente cuando hay matrimonio, cuando fallecen las dos personas, es cuando se crea este proceso de probate, porque muchas de las veces el estado de California, con ciertos bienes, por ejemplo una casa, si uno fallece, generalmente se le va directamente a la otra persona. Si fallece mi esposo,
el bien se va directamente a mí y no tengo que hacer el proceso todavía, pero en el momento que fallezcamos los dos es cuando se crea el problema. O si no está uno casado y uno es soltero y fallece, es cuando empieza ese proceso si no tienes un fideicomiso. Viviana, tenemos una pregunta. Digamos, casi relacionado a esto, cuando está algo y fallece la persona y quedan deudas que dicen, ok, como ahorita estamos hablando de esta causa, de una casa y se pasa, digamos, a cierto hijo, pero de la casa valía 600,000 y todavía se deben 400,000 y el hijo o la persona dice, no, pues sabes que yo no tengo dinero para seguir pagándola, lo que sea, yo no quiero eso. ¿Qué pasa con eso, digamos, la casa? Pues generalmente se puede decir dentro de el fideicomiso si quieres que les pase a ellos la deuda o que no les pase a ellos la deuda. Y también darles la opción de que si se quieren quedar con un bien, se pueden quedar con un bien, o si se quieren quedar con el valor de lo que es el patrimonio. Si, por ejemplo, yo le dejo la casa a mi hijo y ellos deciden no quedarse con la casa, la herencia pues sería la diferencia entre la deuda y el bien y se tendría que vender el inmueble, la casa y lo que resultaría como ya sea o que resulte de equity o lo que quede del patrimonio es lo que se les da a los hijos o que se reparte de, como diga el fideicomiso. Pero no necesariamente se tienen que quedar con el bien inmueble, lo pueden vender y simplemente agarrar el valor de lo que les corresponda. Sí, pero digamos que no les importa, digamos, no me importa si hay valor o no hay valor, nomás dicen, no, yo no quiero saber nada de eso. ¿Qué pasa en esa situación? ¿Que no quieren saber nada de qué? De tomar cargo de la casa o deuda, digamos, no, pues yo sé que me puso mi papá o mi mamá de heredo para la casa, pero pues no, yo estoy aparte, yo lo que sea. ¿Qué pasa en eso? Si la persona no quiere herencia. Ajá. También, lo que pasa también es si la persona no quiere herencia, si hay otros herederos, él puede firmar a darle su parte de la herencia a los otros herederos. Si hay varios hermanos y hermanas, puede decir, si uno dice yo no quiero nada de esto, se le puede firmar su parte donde se le reparte a los otros dos hermanos. O si simplemente es un hermano una persona y ellos no quieren nada que ver con la herencia, se lo pueden pasar a la siguiente persona que la persona tenga dictado dentro del fideicomiso. Porque generalmente también tenemos que planear si los hijos están fallecidos, ¿verdad? Porque si fallezco yo y mi esposo, pues obviamente todo para mis hijos. Pero si fallecemos todos, si estoy yo en un carro con mi esposo y mis hijos y todos fallecemos, ¿a quién le vamos a dejar los bienes? Y ese es otro como que dice otra capa de la protección que ponemos. Y si el hijo no quiere, entonces, ¿quién es la siguiente persona? Que es algo también para lo que planeamos en ese caso. Así que si el hijo dice, yo no quiero nada y es el único, ¿quién es la siguiente persona que tiene la persona dentro del fideicomiso? Y si no hay fideicomiso, lo que la ley dicta es que primero son los hijos, luego son los hijos de los hijos si tienen hijos, pero si los hijos son menores y todos fallecen, los siguientes serían los hermanos, y si los hermanos están fallecidos por alguna razón, entonces serían ya lo que dirían son como que son los hijos de mis hermanos, que son como mis sobrinos y mis sobrinas. Así que la ley también puede dictar si por algo no tienen suficientes capas dentro de la nación, la ley puede dictar a quién más le puede dejar la herencia. Ok, so el gobierno no trata de no quedarse con la propiedad o los bienes, tratan de dárselos a alguien. Sí, siempre buscan a alguien a quien dejarle el dinero. Yo sé que generalmente yo también he escuchado mucho eso, que por ejemplo en México, porque mi papá cuando falleció también tenía mucha propiedad en México y decían, no, pues que todo va a quedar intestado. Y yo, pues intestado, pues aquí en Estados Unidos simplemente es que nadie dejó un testamento, ¿verdad? Y que se tiene que determinar por ley. Pero lo que me dijeron allá en México es que a veces el gobierno es quien se queda con
los bienes si no hay un heredero. Pero aquí en Estados Unidos no funciona de esa manera. El Estado no se queda con la propiedad. Buscan a alguien a quien dejársela, ya sea un sobrino lejano o alguien, pero si no hay alguien dictado dentro del documento y llegan a cierta etapa donde ya no hay nadie más escrito dentro del documento, entonces aplican lo que dictaría la ley y lo dejarían ya a un heredero lejano. ¿Algo más? Bueno, ya llegamos al final. Aquí yo sé que me la paso, hable y hable, así que cualquier pregunta que tengan, porque a veces no me mido y me pongo a hablar y no sé si me entendieron. Cualquier duda que tengan, por favor, pueden poner en contacto conmigo o me pueden hacer preguntas ahorita. Les puedo asistir. Una pregunta, Viviana. Las consultas, ¿hay un costo de consulta o consulta inicial? Si alguno de mis contactos, clientes, amistades quieran hacer una cita contigo para saber un poquito más cómo funciona, cómo se trabajaría, Viviana. Sí, generalmente no hay una consulta inicial Okay. para revisar los bienes y decirles, guiarlos a lo que van a necesitar. Pero sí, ya cuando entraríamos en el proceso de empezar a generar documentos entonces cuando les cobraría. Y generalmente no cobro por hora, cobro una cantidad fija y para que así las personas sepan desde que empiezan el proceso exactamente cuánto les va a costar. Y para los que ya tienen casa y crean un living trust, entonces la propiedad se pone bajo el trust, bajo el fideicomiso. Sí. ¿Sí? Okay. Lo que pasa muchas veces también, mira, porque uno de los problemas el más gran problema es que las personas no establecen sus patrimonios y sus fideicomisos. Pero el siguiente problema es cuando las personas gastan el dinero, hacen el fideicomiso y luego no titulan ninguno de los bienes a nombre del fideicomiso. Cuando se establece el fideicomiso es súper importante titular todo al nombre del fideicomiso. La casa, las inversiones, los seguros de vida en ciertas ocasiones y todo para si fallece el patrimonio, el esposo y la esposa, todo esté dentro del fideicomiso. Porque cualquier bien que no esté titulado a nombre del fideicomiso, en el momento que fallezca la persona, las personas, obviamente están casados o si es soltero la persona, entonces va a entrar en probate. Ese bien entra en probate. Si yo tengo un fideicomiso y no titulo la casa al nombre del fideicomiso, voy a estar frente a un tribunal solamente para la casa porque fue el bien que no titulé bajo el nombre del fideicomiso. Así que sí, súper importante titular los bienes en nombre del fideicomiso. Perfecto. Viviana, ¿cuál es el costo aproximadamente de hacer un fideicomiso? El costo de un fideicomiso es entre $2,500 y $5,000. Yo sé que es un range muy grande, pero es porque dependiendo de lo que quiere hacer, de lo que quiere establecer uno de protecciones dentro del fideicomiso. Y déjenme les enseño algo porque es como para enseñarles exactamente de lo que estoy hablando. Yo lo veo así como, sí es un documento que hay que invertir, pero que tiene muchos beneficios y... Sí, mire, porque también a veces les digo a la persona, pues el fideicomiso generalmente cae en el $3,000, entre $2,500 y $3,000, generalmente donde la mayor parte de mis clientes caen en esto. Los $5,000 es cuando tienen bienes separados, bienes comunitarios, quieren separar bienes aquí, quieren separar bienes allá, o si tienen también, quieren hacer fideicomisos para proteger a hijos de una generación con una esposa a diferencia de otra generación con otra esposa. Pero sí hay
por eso digo que puede costar hasta $5,000 porque es dependiendo de lo que, como los niveles de protección, ¿verdad? Miren, por ejemplo, les enseño esto. Este es el fideicomiso que establecimos yo y mi esposo. Pueden ser simples como yo y mi esposo yo fallezco, todos los bienes van a mi esposo, o los dos fallecemos y todos se lo damos a los hijos de esta manera. Pero también hay niveles, como tengo yo aquí establecido, miren. En nuestro fideicomiso tenemos que si yo fallezco, mi mitad de la propiedad comunitaria se mete a un subfideicomiso, lo que llamamos un subtrust, y se mantiene para la protección de los niños. Y si él fallece, también pasa lo mismo con lo de él, si yo estoy viva. Y lo hacemos de esta manera porque a veces tenemos un primer matrimonio, tenemos 2 hijos, yo fallezco, mi esposo está vivo, si yo establecería mi fideicomiso donde todo le fluye a él directamente y mi mitad no está bloqueada para la protección de mis hijos. Entonces, ahora mi esposo, con yo ya fallecida, tiene todo el dinero que según nosotros habíamos dictado para la protección de nuestros hijos, pero si él más adelante decide que él ya no quiere que el fideicomiso sea vigente, él lo puede quemar, lo puede cancelar y puede hacer con el dinero lo que él quiera. Y no solo eso, si él se vuelve a casar, ahora ese dinero que yo trabajé duro para tener con mi esposo, en vez de ir a la protección de mis hijos, ahora se convierte en propiedad comunitaria con la nueva esposa. Y por eso yo lo hice de esta manera. Se divide, como tengo aquí, entre 2 partes. Se divide entre la parte donde es mi mitad protegida para los niños y su mitad de él. Esta parte mía está bloqueada y protegida para los niños, que es mi parte porque yo estoy fallecida y mi intento era proteger a mis hijos. Y esta parte es su parte. Pero él tiene control de esta parte y establecí que él puede tener control de mi mitad mientras lo utilice como yo había dictado para la protección de mis hijos, de su mantención, de su educación, de todo lo que es necesario para mis hijos. En el momento que él no lo esté utilizando para los niños, se bloquea y alguien más agarra control de esta mitad. Y puedo yo poner quién sería esta persona, o puedo poner yo que sería un corporate trustee, que es como una compañía financiera que ayuda a administrar el fideicomiso. Así que hay diferentes maneras de proteger esto. Pero también lo que establecí es que él puede mantener control de la mitad, digamos que siga utilizando esto para mis hijos, pero él decide que se va a casar, porque pues yo ya estoy muerta, ¿verdad? Y él pues encontró otra más nueva y más bonita. Y entonces, si él se va a casar, yo tengo establecido dentro del fideicomiso que se tiene que tener un acuerdo prenupcial para que esto siga protegiendo a mis hijos y no se convierta en parte del nuevo matrimonio. Así Viviana, perdón por interrumpir, pero para hacer así como lo tienes tu Family Living Trust, sí, tenemos que estar casados. ¿Qué tal y no estamos casados? Si no están casados, entonces cada persona es soltero. Porque la ley dicta que los bienes que se agarren antes del matrimonio son propiedad separada de cada persona. Así que esto no sería propiedad comunitaria si nosotros no estaríamos casados. Pero sí se puede obtener un living trust si tienen hijos, aunque no estén casados, ¿verdad? Sí, se pueden poner como 2 personas que son grantors, aunque no estén casados, y dictar cómo se van a hacerlo, cómo se van a cuidar de los niños, cómo se va a cuidar de los bienes. Y también, no me ha tocado hacer un living trust donde están juntos y no casados, pero creo que sí hay manera de hacerlo, o si no, lo tienen que hacer como bienes separados, cada quien con su trust, porque o proteger el bien
teniendo muy claro dentro del deed de a quién le pertenece qué. Porque también hay maneras de establecer el patrimonio de cada quien dentro de cómo se titula el deed para que pueda entrar a un fideicomiso separado. Pero ya esto sería como algo más técnico. No sé exactamente cómo, pero me imagino que sí se puede hacer. Ok. Sí, porque el deed sí se puede. Obviamente hay muchas familias que compran casa o obtienen propiedades si no están casados Sí. y hay maneras obviamente, de que cada quien va a ser dueño de la propiedad o del inmueble 50-50. Sí, y es como esté titulado. Por ejemplo, puede ser que la mitad del deed esté titulado en tal fideicomiso y la otra mitad esté en otro fideicomiso. O que esté dentro del fideicomiso, pero ya el fideicomiso va a dictar que los bienes son separados y que esto va a ser para esto y esto va a ser de esta manera. Puedo leer más al respecto, pero también generalmente cuando personas están casados y titulan el deed, lo hacen lo que se llama tenancy in common. No sé si lo has visto en Sí. los deeds. El tenancy in common dicta que cada quien tiene su mitad. Porque si son joint tenants, fallece uno y directamente y automáticamente le va a la otra persona. Si son joint tenants with rights of survivorship, que dicen. Eso directamente le va a otra persona y ahora la persona es 100% dueño del bien. Pero si son tenants in common, entonces cada quien tiene su mitad. Si fallece uno, esa mitad es parte de la herencia, no le pertenece a la segunda persona, aunque los dos estén en el deed, porque es un tenancy in common, esa mitad es herencia de esa persona que falleció y es separado. Pero sí hay maneras, y a veces sí se complica la cosa y las cosas se hacen un poco más difíciles, pero sí hay maneras de poner protecciones a diferentes niveles. Entonces, cada fideicomiso es diferente, ¿verdad? Se basa a la necesidad de cada familia. Sí, y eso es súper importante porque también, pues a veces las personas piensan que pues cualquier trust agarro que voy en Zoom y que me agarro un trust, o no sé exactamente si Zoom haga trust, pero o que buscan algo en el internet, pero cada familia tiene sus necesidades específicas, cada familia tiene sus bienes diferentes, así que es muy importante ver el patrimonio y sus detalles y exactamente las necesidades de las personas para poder hacerlo de manera que va a funcionar para la familia. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta o duda que tengan? Yo solo quiero decir que gracias porque yo pensaba que el hacer un trust era solamente para la gente que tenía dinero arriba de 150,000, no contando las propiedades o tenía la impresión que era diferente. So muchas gracias por aclararlo. Oh, sí, de nada. No, sí. Y eso es lo que pasa mucho, que a veces en nuestra cultura pensamos que eso de los patrimonios y herencias es para personas de mucho dinero, pero desafortunadamente aquí en Estados Unidos los problemas de herencias y patrimonios pues no son para personas de mucho dinero, es casi para todos, porque aquí en California cualquier persona que haya trabajado muchos años, se compre su casa, ya con eso ya la ley va a dictar que van a entrar en probate y no es problema de ricos, es problema casi de todos. Bueno, pues cualquier otra duda, se pueden poner en contacto conmigo. Aquí les dejo mi información por si quieren ponerse en contacto conmigo. A ver. No, pues Viviana, pues muchas gracias también. Muchas gracias por tu tiempo y gracias a todos por compartir un poco su tiempo en un viernes, que sé que es viernes familiar, pero Sí. espero que les haya sido muy, muy útil la información y
Y estaba platicando con Viviana que tenemos pensado en un futuro hacer otra, otro workshop o otra plática, y vamos a tener un panel como de 3, 4 profesionistas que, como Viviana, profesionistas que ayuden a la comunidad, puede ser asesores financieros, asesores de seguros, simplemente pues para educar a la comunidad. Y pues ahí cuando tengamos ya el evento agendado, definitivamente se lo vamos a compartir a todos. Sí, y especialmente porque también una de las maneras, ya una vez estableciendo el fideicomiso, es súper importante tener bienes para proteger a los niños, porque si, por ejemplo, solo les dejas la casa a los niños, en el momento de que fallezcan los 2 papás, ¿cómo se van a sostener los niños, verdad? Y por eso hay pues otras maneras de proteger a los niños con protección, con aseguranzas de vida y otras cosas que también son súper necesarias para protegerse, ¿verdad? Y sí, en el futuro te queremos tener un panel para darles no solo la información de esto de patrimonio, sino una protección más completa de sus familias en las diferentes cosas importantes. Así que, bueno, ahí les dejé mi nombre y mi número de teléfono si quieren poner en contacto conmigo. También estoy en todas las redes sociales, si me buscan. Estoy como Attorney in Heels en casi todas las diferentes redes sociales. Y cualquier duda, se pueden poner en contacto conmigo. En mi página web tengo un botoncito donde puedes hacer una cita conmigo para hablar, y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta o cualquier duda que tengan. Aquí estoy para servir. Perfecto, no, pues muchísimas gracias, Viviana, y gracias a todos de nuevo. Y ahí, pues cualquier pregunta, aquí estamos a sus órdenes. Gracias a los dos, muchas gracias. Gracias por todo. Bueno, pues aquí tengan un buen fin de semana. Gracias. Igualmente. Igualmente. Gracias.